Bueno, la información dice que la semana pasada el juez Baba citó a prestar declaración negatoria al magistrado Pedro Federico Hoff en el marco de una causa que investiga su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. La tengo a la doctora Natalia Messineo en línea, quien es representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Doctora, ¿cómo anda? Buen día, gracias por atendernos. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo han tomado esta decisión del juez Baba? Sí, bueno, en realidad era una resolución que estábamos esperando hace tiempo, en concreto desde noviembre del año pasado, que el fiscal federal pidió la citación indagatoria del juez Pedro Federico Hoff, y que ahora se concreta a partir de que queda la designación del juez Baba, porque del año pasado ahora hubo una sucesión de jueces federales que fueron excusados, algunos que se excusaron de entender en la causa, como el doctor López, el doctor Bibel y el doctor Inchausti, y el doctor Ramos Padilla quedó designado, pero Hoff lo recusó. Así que bueno, el doctor Baba, que fue designado el 25 de junio, con la premura que el caso requiere, porque esta causa fue iniciada en el año 2006 y ha tenido una serie de demoras a partir de distintos planteos efectuados por el magistrado acusado de crímenes de lesa humanidad, con la premura necesaria lo citó a indagatoria para el 23 de agosto de este año. Bien, 23 de agosto. Bueno, ¿qué pasa si Hoff decide no ir? ¿Puede decidir no ir, Si Hoff? decide no ir, el juez no lo puede llevar por la fuerza pública, porque mientras él esté con los fueros de juez, no puede limitarse su libertad ambulatoria, digamos, no puede decretarse ninguna medida de coerción contra él. Lo que sí puede hacer el juez es pedir el propio juez federal el desafuero del doctor Hoff. O sea, lo que indica esto es que avanza la causa penal y que avanza también el jury, el juicio político, que se encuentra también demorado, en este caso por el abroquelamiento de la corporación judicial que lo protege y lo sostiene al juez Pedro Federico Hoff, que durante 6 años le ha garantizado la impunidad demorando el jury. Recordemos que el jury está a cargo de la Suprema Corte de Justicia y todos los magistrados supremos de la provincia de Buenos Aires son amigos del doctor Hoff, el doctor Petillán, el doctor Genú, el doctor Soria. El doctor Genú incluso manifestó a un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de provincia hace un par de años atrás que él no va a hacer nada en contra del doctor Hoff. Entonces han demorado a partir de excusaciones, de trámites innecesarios, y desde marzo de este año la causa se encuentra en casación, el jury, el juicio político, esperando que los jueces de casación decidan si le aceptan o no la excusación a todos los jueces supremos de la provincia de Buenos Aires. ¿Todos, digamos, que se excusaron? ¿Cómo? Todos los jueces que integran la Claro, la todos corte. los jueces se excusaron. Es cómico también ver el tema, cómo se van excusando, porque en lugar de excusarse todos juntos, se van excusando cada 2 meses, lo que garantizó en su momento que la causa demora el trámite en excusaciones casi un año. Entonces, digamos que uno puede hablar de una complicidad al momento de garantizarle la impunidad a Hoff, y la Suprema Corte está clara que es cómplice y responsable de estos años en los que Hoff sigue siendo juez, porque otra cosa paradójica en el tema de Hoff es que en el 2009 un jurado de enjuiciamiento decide llevarle adelante un juicio político, y aun cuando la ley dice que una vez que se decide el juicio político, el magistrado, el funcionario, tiene que quedar suspendido en el ejercicio de sus funciones, se decidió que Hoff siguiera en sus funciones para garantizarle su derecho de defensa, convirtiéndose en el único caso de un funcionario en la provincia de Buenos Aires que, iniciado un juicio político, sigue ejerciendo su función de juez. Entonces, eso también es una protección, porque convengamos que Hoff, desde su lugar institucional, siguió haciendo desaparecer documentación durante el juicio por la verdad, por ejemplo, y a posteriori, amedrentó testigos, no directamente, pero sí a través de sus secuaces periodísticos como Jacobo, a través de Noticias y Protagonistas, en donde cuando tenía que declarar Marta Candeloro en el juicio de Barda en Buenos Aires en el 2008, algunas cuestiones se filtraban en Jacobo a través de Noticias y Protagonistas, de presentaciones que hacía Hoff en el jury, y digamos que también frente a la comunidad el señor sigue siendo un juez, en definitiva sigue impartiendo justicia, cuando en realidad debería estar suspendido y sometido a un proceso penal por crímenes de lesa humanidad. Justamente hablando de medios de comunicación, también llama, no sé si llama tanto la atención el silencio del multimedio en la capital en este tema. Sí, es el último bastión que le queda a Hoff, Jacobo y la capital. Pero bueno, son las consecuencias, ¿no?, de aquellas personas que institucionalmente también sostuvieron el golpe. ¿No? Recordemos que hubo periodistas desaparecidos y secuestrados del diario La Capital, y el diario La Capital nada dijo en su momento. Vamos a ver qué
qué dice la capital cuando realmente Hoff sea sometido a proceso. Nosotros no dudamos que Hoff va a ser sometido a proceso, tenemos tiempo de espera, es un hombre joven, son delitos imprescriptibles, lo único que sí vamos a presentar un escrito solicitando se le impida salir del país a Pedro Federico Hoff, porque la experiencia de la CNU en Mar del Plata y del juez Romano en Mendoza demuestra que no solo se fugan los militares, en realidad los de las Fuerzas Armadas son los que menos se fugan, sino que se fugan los civiles, cómplices de la dictadura cívico-militar. Recordemos que Hoff tiene pasaporte holandés y no sabemos si se va a someter a la justicia, digamos. Hasta ahora él siempre ha presentado escritos en donde dice que es bueno, en donde presenta notas firmadas por sus empleados diciendo que es bueno, lo cual habla de su autoritarismo en realidad, pero nunca ha dado explicaciones. Por eso, por un lado, dudamos de que vaya a ir a la indagatoria, y si va a la indagatoria seguramente se va a negar a declarar, porque Hoff nunca ha brindado explicaciones de, por ejemplo, por qué hizo desaparecer la autopsia de Centeno, por qué cuando Barda le avisó que supuestamente Jorge Candeloro había sido muerto en un enfrentamiento, en un intento de fuga, siendo él el juez penal, no requirió el cuerpo de Jorge Candeloro para hacer la autopsia, y todavía hoy sus familiares están buscando el cuerpo. ¿Por qué mandó todos los habeas corpus de la noche de las corbatas al jefe de la subzona 15, Barda? ¿Por qué cuando la vio a Marta García en la seccional cuarta no la rescató teniendo él en su despacho el habeas corpus a favor de Marta García? ¿Por qué hizo desaparecer un expediente que en el 2008 apareció en el archivo de su juzgado? O sea, todas esas explicaciones Hoff no las da nunca. Dice que es bueno, que es bioético, que se dedicó a los derechos humanos, que la gente de Mar del Plata lo quiere, pero estas cuestiones, que son las imputaciones concretas de los delitos de lesa humanidad que se le imputan, nunca ha dado ninguna explicación. Doctora, ¿usted encuentra vinculaciones entre el juez Hoff y el ex fiscal Gustavo De Marchi? En realidad uno puede decir que en principio surgen de lo mismo, o sea, surgen de aquellas personas civiles que durante el año 75 integraron la CNU de marcha activamente. Hoff era, digamos, un adherente, un simpatizante, un amigo de los integrantes de la CNU, que en el año 75 utilizaron estamentos públicos como la Universidad de Mar del Plata, cuando era la Universidad Provincial, y en concreto el fiscal de Marchi y la Fiscalía Federal, para realizar persecuciones a aquellos opositores políticos. Hoff fue secretario académico de la Universidad Católica, avaló el tema de que se dejaran de dictar determinadas materias o determinados programas de las materias por contenidos subversivos. Muchas de esas personas después pasan a estar en la justicia, algunos en la justicia federal, Hoff en la justicia provincial, y lo que hacía De Marchi con algunos habeas corpus, o la doctora Teodori, también una abogada hoy en ejercicio, integrante de la CNU. Nosotros ahora en el juicio de Cueva le hemos pedido que se le inicie una causa penal. En la justicia federal, Hoff lo hacía en la justicia provincial, y en casos muy puntuales. Nosotros tenemos la hipótesis, la noche de las corbatas fue en esa fecha porque Hoff estaba de turno. O sea, uno puede analizar los habeas corpus de la noche de las corbatas y ve que Hoff no fue un juez en la dictadura como fueron tantos, fue un juez de la dictadura. Hoff hizo determinadas cosas y dejó de hacer determinadas cosas para que 7 abogados de Mar del Plata y sus esposas desaparecieran. Y en otros casos también tuvo una intervención concreta. Recordemos que en el juicio de la Cueva declaró un soldado que estaba en el sector de comunicaciones en el año 77, y Hoff pedía hablar con Cerruti. Cerruti era el torturador y el servicio de inteligencia junto con Molina en la Cueva. O sea, Hoff no pedía hablar con Barda, como muchas personas seguramente hablaron con Barda durante la dictadura, porque lamentablemente era la autoridad, ¿no es cierto? No, pedía hablar con los torturadores de la Cueva. ¿Y qué les decía Hoff? Les avisaba que iba a ir Chincota. Recordemos, Eduardo Chincota, CNU, que murió en la cárcel, imputado por crímenes de lesa humanidad de la noche de las corbatas en el juicio de la Cueva, que debería haber estado sometido a proceso ahora, durante todo este año, si no hubiera fallecido. Entonces Hoff llamaba a los torturadores para decirle que iba a Chincota. Digamos que las pruebas hablan por sí solas. Lo que nosotros queremos es un juicio justo, que Hoff venga y rinda cuenta, se somete a un proceso penal, y que los magistrados que lo juzguen en base a las pruebas que hayan, lo condenen y lo absuelvan. Pero que queremos juicio. Estamos desde el 2006 esperando, y las víctimas están esperando desde el 77. Estás escuchando a la doctora Natalia Messineo, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La última pregunta que le quiero realizar: ¿cómo han trabajado tanto la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia en este tema?
La Secretaría, tanto de Nación como de Provincia, son querellantes en la causa penal, y la Secretaría de Nación es parte acusadora en el jury, no así la Secretaría de Provincia. Yo quiero rescatar la labor de Sara de Rotier de Covacho cuando fue secretaria de la Provincia de Buenos Aires y contar algo que habla de la protección institucional y política que tuvo Hof y que sigue teniendo, o ahora en grado menor. Cuando la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia estaba presentando la denuncia penal en el juzgado federal, estábamos subiendo los 3 últimos escalones, y lo puedo contar porque yo lo viví. Le sonó el teléfono y era Felipe Solá, que le decía, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que le decía que no presentara la denuncia contra Hof. Y Sara de Rotier de Covacho le cortó el teléfono, antes le dijo, el miércoles en tu despacho le dije que le iba a presentar. O sea, convengamos que era un gobernador de la provincia de Buenos Aires diciéndole no presentes esa denuncia, ¿no? Y la Secretaria de Derechos Humanos igualmente presentó la denuncia. Así que bueno, esperemos que las protecciones institucionales se vayan terminando, digamos. Al menos hemos logrado que deje de dar clases en los congresos de bioética, ¿no es cierto? Ya no lo convocan, incluso hasta que no se termine de decidir este apartado de la Asociación de Bioética Argentina, y ha renunciado a la Facultad de Derecho en el 2007, 2008, sin someterse a juicio académico, ¿no? Porque lo paradójico es cuando renuncia como docente, Hof dice que le causa una tensión moral y espiritual ir a dar clase frente a las cosas que se dice de él. Qué raro que no le causa tensión moral y espiritual ir a tribunales a dictar sentencia. Claro. ¿Cuál es la diferencia en ir a un lugar institucional u a otro? La diferencia es que si deja de ir a tribunales y renuncia, como renunció en la Facultad de Derecho para no someterse a juicio académico, que era lo que había decidido el Consejo Superior, pierde los fueros y queda expedita la acción penal y queda sin la protección de sus amigos de la Suprema Corte. Doctora, le agradezco su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra de la doctora Natalia Messineo, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.